Buenos días. Estamos acá y gracias de nuevo a todos los que han podido atender a este llamado y mostrado su interés por conocer los aspectos claves de la propuesta para la licitación de frecuencias de la banda de 700 MHz y el segmento de 3.300 a 3.460 MHz. Este es un proyecto de licitación que responde al llamado establecido en el decreto 539-20 del presidente de la República para tratar de impulsar el acceso a la banda ancha en todo el territorio nacional y promover las tecnologías de última generación. Someramente, vamos primero a explicar y exponer el contenido de esta presentación. Iniciaremos hablando en términos a grandes rasgos sobre de qué se trata el concurso, el tipo de concurso público que se estará llevando a cabo para hacer la adjudicación de las frecuencias. Hablaremos de cuáles son los participantes elegibles, así como limitaciones y prohibiciones establecidas en los pliegos de la licitación. Abundaremos sobre lo que es la parte del sobre A, que es el contenido o la propuesta técnica para la calificación por parte de los oferentes, y el sobre B, que es la propuesta u oferta económica. ¿Cuáles son las obligaciones que repercutirán sobre las adjudicatarias de estas frecuencias, así como los incentivos que la licitación tiene previsto para los inversionistas? La adjudicación, el sistema de adjudicación de frecuencias, cómo se dará lugar. Luego un cronograma tentativo con las hitos claves, las fechas más importantes dentro de lo que se pretende que sea el proceso de licitación hasta la adjudicación de las frecuencias, y la panorámica sobre la situación actual de las bandas que van a ser licitadas. Entonces, es los tópicos que vamos a ir cubriendo en el día de hoy. Y seguimos con entonces el primer punto. A grandes rasgos, se trata de una licitación que será una licitación pública internacional. En ella estará puesto en concurso el otorgamiento de la concesión y licencia para ofrecer servicios públicos de telecomunicaciones a nivel nacional, operando el espectro radioeléctrico en las frecuencias de 703 a 748 MHz, pareado con 758 a 803 MHz. Esto da un total de 90 MHz que estarán disponibles en el concurso público dentro de la banda de 700. Y dicha banda estará segmentada en 9 bloques de 5+5, de 10 MHz, usando la tecnología o el formato de división de frecuencia FDD. Para la banda en los 3.5 GHz, el segmento a licitar es de 160 MHz, comprendido de 3.300 a 3.460 MHz. Y este estará segmentado en 16 bloques también de 10 MHz cada uno. Las adjudicatarias del espectro asumirán una serie de obligaciones, como anticipé, que están vinculadas a la concesión y del servicio público y las licencias del espectro radioeléctrico, que como todos sabemos es un bien de patrimonio de la nación y administrado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. La duración de estas licencias será por el tiempo restante de la concesionaria que resulta adjudicataria de ellas, y en caso de un entrante de una empresa que no contase con concesión, el plazo previsto en los pliegos es de otorgar una concesión de hasta 20 años de duración. ¿Cuál es el tipo de concurso que estaremos celebrando?
El tipo de concurso, conforme con la ley de 153/98, Ley General de Telecomunicaciones, tendrá dos etapas. Una etapa de calificación técnica y luego una etapa de comparación económica. Se plantea que sea una entrega simultánea de ambos sobres mediante sobres cerrados, donde primero se abrirá y evaluará el sobre A con la propuesta técnica, y aquellas empresas y ofertas que califiquen técnicamente siguiendo un criterio de cumple o no cumple, pasarán esta etapa y serán invitadas como oferentes calificados a la segunda fase, que es la apertura del sobre B u oferta económica para la comparación de las ofertas y determinación de quiénes serán los ganadores o ganadores de la licitación. Las ofertas económicas serán presentadas y seleccionadas a partir del precio ofrecido por megahertz por año. Esto será la variable para elegir las propuestas ganadoras. Las adjudicatarias entonces tendrán que hacer el pago en base al precio que ofrecieron, con el cual ganaron la licitación, la cantidad de megahertz que les sean adjudicados y los años remanentes a su concesión, o 20 años según corresponda. Esto se hace así para mitigar cualquier asimetría que pudiese haber entre los distintos tiempos como nuevos y evitar una situación posible de incertidumbre jurídica. La licitación que estamos ahora mismo proponiendo tiene las siguientes limitaciones en materia de participación. Al momento de participar, quedarán excluidos las siguientes entidades. Ahora estoy viendo una señal de una pregunta. Déjenme interrumpir acá. Y el señor Luis Ruiz. No sé si él escribió la pregunta, algo me está aquí. Bueno, vamos, a menos que escriba la pregunta, entonces me veré forzado a dejarlo hasta el final de la presentación, porque no sé si es algo que se va a discutir más adelante. O sea, si no escriben la pregunta, no sé si es el mejor momento para tocar el tema. Entonces, María Consuelo, tú me avisas. Bien, las prohibiciones, sí. Entonces, conforme a la ley 340/06, esta es una prohibición con toda contratación pública. Cualquier entidad que conforme la ley 340/06 esté imposibilitada de contratar con el Estado, será entonces, no podrá ser adjudicataria de frecuencias. Igualmente, se está contemplando incluir la prohibición a gobiernos extranjeros para que sean concesionarios de servicios públicos, sean directamente o a través de la participación social de la empresa que se constituya para ser la oferta y sea la concursante. Finalmente, para el caso de las concesionarias, se les quedará prohibido o se le exigirá el estar al día. Queda prohibido quien no esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Indotel. Entre otras, vale señalar, esto quiere decir estar al día en el pago de la CDT, que es la contribución al desarrollo de las telecomunicaciones, los derechos de uso del espectro radioeléctrico en caso de que tengan frecuencias, el DU, en caso de que hayan sido sancionadas por el Indotel y los cargos por incumplimiento que le hayan sido impuestos no hayan sido saldados,
también sería una limitación para participar. Y también aquellas que no tengan un contrato de concesión adecuado a la ley 153-98, como bien dicta la normativa. Igualmente hay limitaciones en materia de los resultados adjudicables, la cantidad de espectro que pudiese ser adjudicado a los distintos concursantes. En primer lugar, habría un tope de espectro acumulado como resultado de la licitación, donde nadie pudiese tener más de 70 MHz en bandas bajas. Las bandas bajas se entienden, y así lo definen en la licitación, por debajo de 1 GHz. La segunda limitación en materia de topes de espectro es uno de 230 MHz acumulado entre las bandas altas, y bandas altas en este caso, en este contexto, se entienden aquellas entre 1 y 4 GHz. Finalmente, para la banda de 3.300 a 3.600 MHz, hay un tope de que ninguna empresa podrá tener concesionado en esa banda en particular más de 100 MHz del espectro. Bien, como mencioné, la evaluación de los oferentes se dividirá en 2 etapas. La primera etapa, la del sobre A. Ahí este sobre deberá incluir la información general, legal, económica y técnica sobre el oferente y su propuesta. Esto se ha hecho de conformidad con la información que es requerida en el reglamento de autorizaciones, la resolución 36-19 del Consejo Directivo del Indotel. Al momento de evaluar, se verificará si se cumple o no cumple con lo siguiente: que no tenga ninguna de las prohibiciones anteriores. 1, que ha depositado toda la información requerida, que propone un proyecto técnico capaz de satisfacer las obligaciones de hacer que incluye, que propone la licitación, de las cuales abundaré dentro de poco, y que tiene la capacidad financiera para poder realizar ese plan de inversión inicial asociado al proyecto técnico propuesto. Luego de examinado esta información, aquellas empresas calificadas que habrán también depositado el sobre B, pasarán al acto de apertura del sobre B. El sobre B incluye las ofertas económicas conforme a un formulario que ha sido diseñado para tal fin. Las ofertas económicas deberán identificar la cantidad de megahertz que le interesan al oferente y el precio por megahertz por año que ofrece. Y tenemos un ejemplo a la derecha. Hipotético, con números arbitrarios, sin ningún tipo de juicio o prejuicio. Asumamos en cualquier banda que a una empresa le interesen 50 megahertz y está dispuesto a pagar un precio de 100 pesos, o sea, 5.100 por megahertz por año, entonces estaríamos hablando de 5.000 por año, dado que son 50 megahertz. Este es el tipo de formulario que tendrá, pero subsidiariamente a la empresa le podrán interesar, en caso de que no resulte adjudicataria de los 50 megahertz, porque no fue la mayor oferta, y esa oferta no resulte ganadora, pudiese ser que le interese y la licitación permita que se le adjudiquen. Su segunda oferta sería, según esta tabla, 30 megahertz a un precio de 80. Pero también puede que le interesen 40 megahertz a un precio de 70 o 20 megahertz también a un precio de 70. Lo importante acá, nótese, es que las ofertas serán priorizadas en función del precio por megahertz por año.
el mayor precio es la primera que será considerada. Y en caso de que esté dispuesto a pagar el mismo precio por megahertz por año por cantidades distintas de espectro, como en el ejemplo tenemos con 40 y con 20, se le dará prioridad a la oferta por mayor cantidad de bloques, por mayor cantidad de espectro. En cuanto al sobre B, las ofertas no podrán ser por un precio de megahertz por año menor al que será especificado en los pliegos como valor referencial. Para la determinación de este valor referencial, el Indotel cuenta con el apoyo y la asesoría tanto de la UIT como del BID, Unión Interamericana de las Telecomunicaciones, y Banco Internacional, Unión Internacional de las Telecomunicaciones, y el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo serán seleccionadas las ofertas? En el sobre B. Las ofertas económicas, la selección seguirá la siguiente regla. Y aquí creo que voy muy rápido, así que voy a ir un poco más lento. En esencia, la oferta que tenga el mayor precio por megahertz por año de lo que se reciba, será entonces vista como ganadora de la cantidad de bloques por la cual está concursando esa oferta, por lo cual está ofertando. Entonces, ese sería el ganador de esa cantidad de megahertz, y ya este oferente se considera que recibió el espectro que ha solicitado y no sería considerado para más bloques de lo que queden disponibles en esa banda. Entonces, en el hipotético caso, digamos, del ejemplo anterior, donde la mejor oferta que se recibió fue 100 pesos por 50 megahertz, 100 pesos por megahertz por año. Entonces, y pensemos que estamos hablando de la banda de 700 megahertz, bueno, ya esos 50 se consideran adjudicados, solo quedan 40 disponibles. El total era 90, en la oferta ganadora se le adjudican 50, quedan 40. Entonces se pasan a ver todas las ofertas que siguen en juego, asociada a una cantidad de espectro aún disponible para la adjudicación, o sea, de 40 o menos, y entonces le será asignado al segundo mayor precio o al mayor precio que se encuentre disponible dentro de las ofertas que se mantienen. Se adjudica esa cantidad de espectro, ya ese oferente no será considerado para más bloques en esa banda, y pasamos a el oferente con la subsiguiente oferta de mayor precios por megahertz que esté asociada a una cantidad de espectro aún disponible. A ese se le asignará la cantidad de bloques por la cual ofertó, y sale de la consideración del espectro de esa banda, y eso se repite hasta que hayamos asignado todo el espectro disponible, tanto en 700 megahertz, que son 90, o en 3300, que son 160 megahertz, o hasta que simplemente no hayan más oferentes calificados. Este será el proceso para ir determinando, una vez se abran los sobres B, quién resulta adjudicatario de cuánto espectro. Ojo, y lo veremos un poco más tarde, acá solo se está identificando cuánto espectro se quiere. Nadie tiene que identificar cuál bloque en específico de los bloques que se han segmentado está interesado, sino la cantidad de megahertz. Y a eso llegaré dentro de 1 o 2 slides. Quienes resulten adjudicatarios de frecuencias producto de la licitación tendrán, como mencioné, ciertas obligaciones como contraprestación del espectro asignado y de la concesión otorgada. Para ello, habrán en primer lugar obligaciones de pago pecuniario conforme al precio ofrecido en la oferta que fue seleccionada.
el pago del monto determinado por el precio, por cantidad de megahertz, por años, este será pagadero en 4 cuotas, 4 pagos anuales idénticos, cada uno del 25%. Contrario a otras licitaciones que ha hecho el Indotel, donde exige el pago completo al momento de la firma, tomando en consideraciones muchas cosas, se está planteando que estos pagos puedan hacerse de forma anualizadas durante 4 años y diferir algo de esa carga en el tiempo. En adición, hay un incentivo también en el caso de que una empresa que no tuviese bandas bajas, en ese caso, que resulte adjudicataria en 700, luego de hacer el primer pago de la banda 700, habría una gracia de 3 años para hacer los pagos restantes. Por ejemplo, entonces, si se adjudica en el 2021, el segundo pago sería en el 2024, luego 25 y luego 26. Igualmente, hay obligaciones, además de las obligaciones pecuniarias, obligaciones de hacer vinculadas a cada una de las bandas, la banda de 700 y la banda de 3.6 GB. ¿Cuáles son las obligaciones de hacer de la banda de 700 MHz? En síntesis hay 3. Primero, el adjudicatario, los adjudicatarios habrán de cubrir una comunidad que actualmente no está conectada por cada megahertz asignado. En caso de que Indotel pueda colocar los 90 megahertz, estaríamos hablando de que se reduciría la brecha geográfica de acceso en República Dominicana en 90 puntos que actualmente no tienen conectividad. Para esto, Indotel ya ha preparado un listado de comunidades que estarán disponibles en los pliegos. Las empresas podrán llevar el servicio utilizando cualquier frecuencia que tengan asignada. Igualmente, para cubrir estos lugares que son de difícil acceso, se está dando unos plazos de despliegue de 30% de las comunidades que tengan que cubrir, que estén conectadas al año 2, y el 100% de sus comunidades comprometidas al año 5. Si quieren terminar antes, perfecto. Adicionalmente, en caso de una adjudicataria que previamente no tuviese bandas bajas y gane en 700 MHz, solo se le estará haciendo exigible el requerimiento de haber llegado a los lugares, al 100% de los lugares al año 5, y no la meta intermedia del 30% al año 2. Segundo, habrá que cubrir un porcentaje de la población tanto al segundo como al 5º año, y en caso de que no tuviese previamente bandas bajas, el requerimiento que se le estará exigiendo es el porcentaje de la población que los pliegos fijarán para el año 5. En ambos casos, el nivel de servicio exigido para esta obligación o plan mínimo de expansión de la banda será de conformidad con la tabla siguiente. Es el próximo slide. Pero tercero, se tiene contemplado que la adjudicataria de frecuencias en 700 MHz que ya disponga de bandas bajas tendrá que ofrecer roaming nacional por hasta 3 años, pero dentro de los primeros 4 años de adjudicación, a cualquier entrante, cualquier empresa que adquiera espectro en la banda de 700, que tenga que lograr esta cobertura, pero no tenía frecuencias en bandas bajas anteriormente. Las obligaciones, bueno, en cuanto a las condiciones de calidad y cobertura, en cuanto a la parte de calidad, el nivel de servicio para entender que la empresa está cumpliendo
se exigen de nuevo, y esto muy motivado al tema de la prestación de servicios de banda ancha, es que deben de ser redes que lleguen a las siguientes velocidades de carga y de descarga, de subida y bajada, y dependiendo de la cantidad de megahertz, como verán en la tabla, la primera tabla, por ejemplo, si es un solo bloque de 5,5, está hablando de 36 megabytes por segundo de descarga, llegando a un requerimiento de alrededor de 150 megabits por segundo. En el caso de, digamos, dos bloques de 10, o sea, de 40 megahertz asignados. Esta es la parte de condiciones de calidad para el que esté desplegando los servicios. Y en materia de las coberturas, como mencioné, el país estamos siguiendo las regiones de la ONE. Hay creo que 10 regiones en total. Y estas son las metas que se tienen de población cubierta a los 2 años y a los 5 años de haber sido adjudicada la frecuencia. En las zonas más deprimidas y más remotas, inicialmente se parte de un 30%, sin embargo, en la zona metro se entiende que en 2 años debería de estar una cobertura de un 90% de la población. En cuanto a la banda de 3.3 o el segmento de 3.3 hasta 3.460, que son las bandas altas, las adjudicatarias igualmente tendrán que desplegar redes y prestar servicios para Internet de alta velocidad, de banda ancha. En este caso es en los municipios más poblados. Y hemos tomado como corte por encima de 200,000 habitantes, según la proyección de la ONE al año 2020. Y esto lo veremos en la siguiente tabla. Y en materia de servicio, tratándose de una mayor cantidad de megahertz y para buscar servicios de la más alta capacidad y las generaciones más avanzadas, se exigen que las redes desplegadas en esta banda logren velocidades mayores. Lo que se ha propuesto es que por cada bloque de 10 megahertz la red tenga una capacidad de poder alcanzar velocidades pico de carga y descarga de 60 megahertz de descarga y 30 megahertz de subida, de subida de datos. Y los municipios que alcanzan la población por encima de 200,000 habitantes son los que están acá. Básicamente todos los municipios de Santo Domingo y el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, Higüey, La Romana, La Vega, San Pedro de Macorís, y las metas de población a ser cubiertas a un plazo de 2 y 3 años. Si alguien lo ha dicho o lo ha preguntado por el chat, de antemano les digo, esta presentación será colgada en la página web del Indotel. Sé que hay gente probablemente tomando impresión de pantalla y tirándole fotos a su monitor, pero esta presentación, si no hoy, mañana temprano, va a estar subida en la página web del Indotel. El proceso de adjudicación, conforme la ley y la regulación, esto implica que una vez celebrado el concurso, el Consejo Directivo del Indotel dictará la resolución que adjudique las concesiones y licencias conforme a los resultados. Las adjudicatarias entonces tendrán la obligación de firmar el contrato de concesión o, en caso de una concesionaria ya establecida, la adenda correspondiente, así como de constituir las garantías exigidas por los pliegos. El Indotel, a fin de garantizar el uso más eficiente del espectro radioeléctrico para proceder a lo que es la emisión de los certificados de licencia, dispondrá, en caso de ser necesario, el reordenamiento de los ocupantes de la banda de 3.3 a 3.6 GHz, con el objeto de procurar
que todos tengan el espectro asignado de forma continua, así maximizar su potencial y disminuir lo que serían pérdidas o desusos por bandas de guarda, etc. Canalizaciones excesivas, todo lo demás. Bien, continúo entonces con mostrarles lo que serían las fechas más importantes dentro del el cronograma que tentativamente se ha desarrollado en este proyecto de pliegos. Es que en enero, probablemente en la segunda quincena de enero, seguramente en la segunda quincena de enero, estaría saliendo la convocatoria y la publicación de los pliegos, enero del año 2021. Hay un plazo para, una vez los pliegos publicados, aquellas empresas que se registren para participar en la licitación podrán hacerle consultas a los pliegos hasta, se tiene previsto el mes de abril, las cuales serán respondidas a medida que sean recibidas, pero la fecha límite para las respuestas sería en mayo del 2021. Las respuestas se hacen vía circulares que son públicas. Luego, en junio, es cuando se tiene programado la presentación y recepción de las ofertas, de las propuestas, tanto sobre A como sobre B. Iniciaremos con la evaluación del sobre A en junio. En el mes de julio se prevé el plazo para lo que es conocido en la ley de compras y contrataciones, de lo que sería y en todo proceso de licitación en el país, de corrección de errores subsanables, así como luego la comunicación de los resultados de la evaluación del sobre A. Esto implica que para esta fecha sería el límite de que los oferentes que sean concesionarios estén al día con cualquier obligación ante la ley y el Indotel. Julio del 2021. Y esto entonces nos lleva al mes de agosto, que sería la fecha en que se realizaría el acto de apertura de sobre B, selección de ofertas ganadoras. Con esto entonces, con estos resultados, se prevé que para septiembre haya transcurrido el plazo necesario para la constitución de los gravámenes y la firma de los contratos de concesión o adenda según corresponda, septiembre de 2021. Último slide que tenemos para presentarles en el día de hoy. La última lámina es la situación de la ocupación de las bandas a licitar en lo que es la banda de 3.3, 3.6 MHz, el segmento que va a concurso público, que va de 3.300 a 3.460, se muestran que están despejados, no hay ocupación de esa banda. El resto de la banda, la ocupación ciertamente de 3.460 a 3.600, es la que las personas que pudiesen estar sujetos a un reordenamiento, dependiendo de los resultados, está disponible y lo pueden observar en la resolución número 1319 del Consejo Directivo. En lo que concierne a la banda de 700 MHz, esta banda se encuentra actualmente asignada a canales de televisión abierta y como parte de los trabajos en consonancia con el decreto 539-2020, que además establece la fecha para la transición a la televisión digital y el apagón analógico, como parte de estos trabajos se tiene previsto que la banda de 700 estará despejada al momento de la asignación de las frecuencias para dar servicios IMT. Dicho esto, este era el contenido, las grandes pinceladas de lo que Indotel está trabajando y proponiendo actualmente el equipo técnico como pliegos para la licitación de las bandas de 700 MHz y de
y de 3.3 a 3.300 a 3.460 megahertz. Tienes dos manos levantadas. Tengo dos manitos levantadas. La del señor Luis Ruiz y la del señor José Alfredo Luis. Luis Ruiz no ha escrito su pregunta. José Alfredo hizo un comentario de que el caso de las sanciones siempre que se trata de una sanción definitiva no se sujeta a la reducción de recursos en los tribunales. Pero los órdenes, y hay una tercera persona, que es el señor Rafael Luciano. En ese orden, les voy a permitir abrir los micrófonos. Sí. Bien, entonces, según me cuentan, tenemos tres solicitudes, preguntas o solicitudes de palabra. El señor Luis Ruiz, el señor José Alfredo Rizek y el tercero es Rafael Iciano. Entonces, acá lo que voy es a simplemente ver si el anfitrión de este Zoom puede entonces abrirle el micrófono brevemente al señor Luis Ruiz. Adelante, señor Luis Ruiz. Yo no estoy escuchando nada. No sé si aparece que su micrófono está habilitado de verdad. A veces la gente se habla con el micrófono en mudo. Pasa en las mejores familias. Podemos volver al señor Luis Ruiz al final entonces, y entonces te diría que le cierres el micrófono y le abran el micrófono al señor José Alfredo Rizek. Gracias, Luis. Creo que me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, primero felicitarte a ti y a todo el equipo del Indotel por el esfuerzo, la presentación, y yo sé todo el trabajo que ha conllevado esto. A Yulisa, a ti y a todo el equipo, pues mi reconocimiento. Aprovechando el tema, hay una pregunta que le escribí, o más bien un comentario, que es lo que tiene que ver con el tema de sanciones pendientes. Sé que es una presentación y probablemente las bases estarán más en detalle, pero la aclaración es si ese tema de sanciones son aquellas que no están sujetas todavía a recursos o a revisión, es decir, que no sean definitivas y que tengan autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con los contratos de concesión y su adecuación. Hay empresas que tienen concesiones otorgadas por el Indotel, pero que no se han firmado nuevos contratos de concesión, sea porque el proceso de firma de los nuevos contratos todavía está con las empresas, con las operadoras, ¿verdad?, de mayor tamaño, pero hay otras empresas que están prestando servicios, pero que no tienen ni siquiera nuevos contratos. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento del Indotel en esos casos? Y el tercero, ya con esto termino, ustedes mejor que nadie saben que el despliegue de redes de quinta generación pues requiere, y sobre todo con los objetivos de cobertura que están estableciendo, requiere la construcción de una infraestructura importante en el país. Y también son conocedores de los obstáculos y de las dilaciones que la construcción de esa infraestructura pues normalmente ha encontrado en el país. Especificar los servicios, ¿no? Porque tenemos en los APLIs, pero realmente el tema de los servicios. Creo que ahí se... Pero bueno, para terminar rápidamente, se incluye en el proceso de licitación, en las bases o en el contrato de aquellos que pudiesen resultar adjudicatarios algún tipo de incentivo o de fast track o de algún tema de preaprobación con los municipios donde habrá que llevar cobertura y o en aquellos trámites que sean del gobierno central, como el caso, por ejemplo, de medio ambiente, para que eso no implique retrasos en
la construcción y el despliegue de la infraestructura ganadora. Con ello ya me callo. Gracias de nuevo. Sí. Ok, voy a responder ahora. No sé si los micrófonos me van a permitir. Ciertamente, primero un comentario y de nuevo tenemos si quiere hacerlo de forma más formal, recordarles a todos que tenemos el correo de licitaciones espectro@indotel.gov.do. En cuanto a tu pregunta de las empresas que no tienen contrato de concesión adecuado a la ley 153/98 o simplemente no tienen contrato de concesión y punto, aunque sí tienen concesión. Ciertamente el Indotel durante ese periodo desde enero hasta julio va a estar abocando un equipo precisamente para que tratar de darle seguimiento e incentivar que todo aquel que esté pendiente de firmar un contrato de concesión con el Indotel, y nos estaremos acompañando o sea, estará todo el personal responsable y con todo el equipo de apoyo y respaldo para ello, pueda tener ese contrato antes de julio, que creo que era la fecha que habíamos puesto, lo que parecía, creo que era julio. Porque aplica así para todo. Parte del proceso Indotel quiere seguir, y lo ha venido haciendo desde el inicio de la gestión, es llevando las cosas a la regularización y a la legalidad, sin repartir culpa ni falta. Es necesario, conforme la ley y los reglamentos, tener un contrato. Entonces vamos a tratar de lograr finiquitar eso a la hora de adjudicarle más recursos públicos, recursos del Estado, del patrimonio del Estado, a las concesionarias. Y con respecto a lo segundo, ciertamente es conocido por algunos, bueno, es conocido por todos los problemas de despliegue. Es conocido por algunos los trabajos más recientes que se han venido retomando entre Indotel, las prestadoras que ya están en el mercado y ayuntamientos, sean ellos representados por FEDOMO o por la Liga. Han habido también otro tipo de acercamientos de parte del gobierno central, y se está trabajando y ganando conciencia en eso. En particular, creo que lo único que ha sido, en lo que nos ha favorecido la calamitosa pandemia que estamos viviendo, es lo importante que todos los hacedores de política y los gobernantes han visto, que es las redes de telecomunicaciones, y lo costoso que a la larga les sale no haber ayudado a desplegar, a tener unas buenas redes de telecomunicaciones, porque pone en riesgo el aislamiento de sus comunidades. Entonces, la marea está cambiando en ese sentido, y se van a seguir los esfuerzos del Indotel con los ayuntamientos, y obviamente se hará más hincapié, como de costumbre, cuando hay proyectos públicos, como es el caso, digamos, en el caso, como usted menciona, de la banda en 3000, donde se han identificado, y en la banda de 700, N cantidades de municipios o comunidades, y ponerle mucho más atención a esos municipios. Yo creo que por la parte del señor Rizek eso está. Sé que llegó una cuarta solicitud de la palabra, pero antes vamos a pasar primero al señor Isiano. Bien, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar a todos los muchachos, especialmente a ti y a Yulisa, por, como dijo José Alfredo,
haber preparado este material, que ya de hecho se sabe que es un material que requiere de tiempo, el cual ustedes no tenían tiempo, y de mucho, o sea, un trabajo muy arduo. Pero básicamente para lo que es para ti, Luis, tú como director, la pregunta va en función, o sea, del cargo que tú ostentas ahora mismo. Tú como director de la libre, leal competencia entre las prestadoras de telecomunicaciones que existen en República Dominicana. Vi una partecita ahí en la presentación que es lo único, o sea, dos cosas, pero lo más importante. Vi que una adjudicataria puede llevarse hasta el 70, o sea, en bandas bajas, por ejemplo, en 700 MHz, solamente hay 10 bloques de 9 MHz. Cualquier cosa me corrigen, lo que da una totalidad de 90 MHz disponibles de espectro. Cuando una concesionaria o una prestadora o cualquier empresa que esté interesada en licitar puede obtener hasta 70 MHz de solamente 90, entonces la inclusión, la apertura a nuevos, no a nuevos mercados, sino de nuevas empresas que puedan llegar acá, ya que la licitación va a ser nacional, pero también va a ser internacional, por lo que cabe la posibilidad de la entrada de una, dos o más empresas, porque esas empresas tienen derecho a comprar un 5 más 5 FDD. Entonces, ese 70%, esa es la partecita que Rafael Liciano no está de acuerdo. Con eso, perdón, 70% no, esos 70 de 90, porque quedaría muy poquito, porque si es un 5 más 5, entonces viene la segunda, con 10 ya estamos en 80, y viene la tercera con 10 más, ya acabamos los 90 MHz que tenemos, entonces estaríamos en lo mismo. Yo entiendo que debería revisarse esa partecita de los 70 MHz y que una empresa no pueda tener más de 4 bloques de 10, que yo entiendo que es suficiente. La otra partecita es mayormente por lo que se ha hecho esto, por lo que se ha montado, se ha agilizado la licitación de la 5G en República Dominicana. Es por la parte de las zonas rurales más que todo. La falla que vimos que tiene el sistema dominicano ahora con la escolaridad. La falta, la carencia, la dolencia de servicios que tienen las zonas, las regiones rurales del país. Entonces, las zonas rurales las veo ahí en cuanto a proporción para alcanzar en los 2 y 5 años. Veo que la zona metro con un 90% en función de la ONE, de la Oficina Nacional de Estadísticas. Pero no deberíamos tomar en cuenta esa partecita. Deberíamos tomar en cuenta más las regiones que aún no tienen conectividad y darle prioridad a eso. Yo le daría el 90% a la zona Valle, sí, a la zona Valdesia, Rafael, le daría el 90% de prioridad. Don Rafael, nosotros estamos acá presentando los pliegos y usted está más que bienvenido, invitado a que sus opiniones y pareceres los remita por el correo. Yo puedo en este momento aclarar cualquier duda que tenga sobre lo que se ha presentado y así lo pienso hacer sobre lo que usted entendió y no expliqué muy bien del tope de 700 MHz. Podrá haber preferencias por más o por menos en zona rural y para eso precisamente le estamos habilitando el plazo hasta el 6 de enero para que por correo cada persona exponga los motivos que tenga de lo que entiende más conveniente. Sí quiero aprovechar para explicar nueva vez el tope de 70 MHz en lo que son las bandas bajas. En República Dominicana actualmente se tiene atribuido para servicios de finales de comunicaciones un total de 90 MHz. En el país, eso es todo lo que el país cuenta en bandas bajas para servicios de telecomunicaciones. 90 MHz. La licitación pone 90 más. El
tope de 70 es para un adjudicatario en bandas bajas. O sea que si, por ejemplo, un adjudicatario ya tiene 50 en alguna de las dos bandas que están atribuidas y asignadas, en esta licitación solo pudiese adquirir 20 más. No es 70 MHz en la banda de 700 el tope, es 70 en bandas bajas. Y creo que eso entonces más o menos debería de ver que la interpretación ha sido otra, precisamente para tratar de promover una mayor equidad y pluralidad en la oferta de servicios. Entonces, tenía ahora la palabra para, no sé si el señor Luis Ruiz, bueno, Luis Ruiz se quedó lamentablemente después, será la persona después de Eli Joali Santana Brito, que escribió una pregunta sobre qué va a pasar con el espectro que ya está asignado y no en uso por los adjudicatarios. No, y no en uso por los asignatarios. ¿Tienen algún plan para reasignar ese espectro? Okay. Bueno, voy a tratar de responder y después le doy la palabra a Eli por si leí bien la pregunta y si logré responderla. El espectro que no está que está asignado y no está en uso, eso tiene su propia regulación que lo rige. Está en el reglamento, creo que se llama así, el reglamento de uso del espectro radioeléctrico, y creo que también hay algo en el reglamento de autorizaciones. Eso tiene sus propios pasos a seguir de fiscalización, de revocación, de control, y podemos abundar de eso en cualquier sesión. Luego, los pliegos en sí no son la herramienta de la licitación, la herramienta regulatoria para en este momento lidiar con cualquier caso que pudiese haber de espectro que no esté en uso. No hay nada contemplado en los pliegos sobre procesos de reasignar espectro que no esté en uso. No es parte de este proyecto. Como mencioné, la presentación va a estar disponible en la página web probablemente mañana. Yo creo que ya hoy no va a poder ser. Y probablemente, si no mañana, al día siguiente, estaremos también subiendo la grabación de esta conferencia, por si alguien quiere escuchar el audio también. Ahora sí, pasamos entonces al señor, bueno, tengo ya, esto sería, siendo las 5 de la tarde, dos últimas intervenciones, una pregunta que hace el señor Marcos Fernández y el último llamado a Luis Ruiz. Entonces, mira a ver si tú puedes abrir el micrófono a Luis Ruiz. Bueno, o si él puede escribir lo que quería decir, pero entonces para el señor Marcos Fernández. ¿Cómo? Sí. Más sobre las obligaciones, déjame ver si puedo volver a ese slide para hacerlo así más sencillo y repetir esa parte. Entonces, vamos a volver. De nuevo, la banda de 700, las obligaciones de hacer. Tenemos tres en particular. Ahí, al final es conectar una comunidad que, conforme el listado que tiene Indotel actualmente, no tiene servicios. En segundo lugar, un despliegue para cubrir un porcentaje. Y esto es con cualquier banda que tengan asignada, pero eso le recae a los adjudicatarios de 700. Cubrir un porcentaje significativo de la población en 2 y 5 años. Y el último tiene que ver con la parte del roaming, que creo que fue donde dijo luego que explique un poco más.
En cuanto al roaming, se trata la obligación y el derecho se reparten de la siguiente forma. El concursante que ya tenía espectro en bandas bajas y adquiera más frecuencias en la banda de 700, adquiere además la obligación de ofrecer roaming ¿a quién? A cualquier empresa que haya también adquirido espectro en la banda de 700 MHz de la licitación, pero que no tenía ningún espectro asignado en las bandas bajas. Esa es la persona que tendría el derecho a solicitarle roaming nacional. Sería roaming, para precisarlo ahora, roaming de voz, roaming de datos. Se habla de que sea 3 años, no es un roaming a perpetuidad. Esta empresa que adquiera la frecuencia deberá tener una red con amplia cobertura de aquí a 5 años, conforme el plan de expansión que tienen los pliegos, por lo que el roaming se habla de 3 años. ¿Será a partir de la firma que arranquen esos 3 años? Ahí hay un poquito de rejuego, por eso se habla de que el roaming es por hasta 3 años, pero durante los primeros 4 años de la firma del contrato, porque a veces en los primeros 6 meses se pierde todavía en papeles y realmente el nuevo entrante no gana nada teniendo que le empiece a contar el reloj durante eso al otro día de la oferta de roaming. No sé si con eso explico un poco más. Déjame parar lo que sería ya el share para ver lo que está pasando en mi chat. Y de nuevo, cualquier comentario, sugerencia, estamos muy deseosos de escuchar de todos los participantes, y si saben de alguien que quiera ver luego la presentación y verla en la página de este webinar para remitir comentarios, corran la voz. Y entonces, sin algún otro... Leo Bantroy. Bueno, señor Bantroy, Mercedes Suero, escribe algo. Ciertamente, nosotros quisiéramos ya así despedirnos y dar por concluida. A ver, rápidamente, ¿alguien me resume? Ya, sí. Bueno, eso es una idea ciertamente que ha sido usada en varios lugares. Lo puede escribir en el espacio que hemos habilitado precisamente para esto. Esta es la presentación de lo que se ha planteado. Las sugerencias las revisaremos por el correo email. Nosotros estamos planteando una licitación más de subasta, que lo que se asocia aquí un poco más, que es el concurso de belleza, donde se toma en cuenta cómo van a ser prestados los servicios, qué tarifa al público le va a ofrecer. Y de nuevo, escapa un poco lo que yo puedo acá debatir sobre los méritos de cada uno de los tipos de licitaciones. Y para eso les recordamos que usen nuestra dirección de correo electrónico. Así que, nueva vez, estaremos, lo que sean preguntas, respondiendo lo antes posible. Lo que son temas de debate serán presentados al Consejo Directivo. Y queremos agradecer nueva vez a todos los participantes por sacrificar esta hora. Y esperemos que le haya sido de valor. Y nueva vez, probablemente hablaré yo con la gente de soporte para saber si a todos esos que se registraron, una vez se suba a la página web, mandarle el enlace de la presentación y el enlace del video, y bueno, de la grabación. Pues muchas gracias.
Quiero dejarle un feliz resto del día. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de los Inocentes, aunque todo esto que se ha dicho está refrendado por el equipo técnico. Y cualquier cosa que nos mantenemos en contacto y a la orden.